Al parecer, porque se nos viene encima el funeral de Lindsey Graham. Hoy van a celebrarse dos reuniones en la Casa Blanca, en distintos momentos. Una entre Volodymyr Zelensky y el presidente Trump, y otra entre Benjamin Netanyahu y el presidente Trump. A primera vista, parecen asuntos separados. Pero uno se pregunta, ¿hay realmente alguna conexión entre ambas? Y creo que, si investigan un poco, descubrirán que hay algunas similitudes inquietantes entre las dos. Vamos a abordar esto por partes y a analizar ambos asuntos, porque el presidente Trump está haciendo algunos comentarios tanto sobre la guerra de Irán como sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. Y hay algunas cuestiones en marcha sobre esta última de las que quizá no hayan oído hablar y necesitan conocerlas. Para ayudarnos a entender todo esto y ver cómo se relacionan estas cuestiones, vuelve hoy con nosotros el coronel Douglas Macgregor, analista de defensa y política exterior, ex asesor del secretario de Defensa y veterano de combate con numerosas condecoraciones. Doug, como siempre, bienvenido de nuevo al programa. Bueno, creo que podemos intentar explicar algunas cosas, pero si quieres que tengamos sentido, olvídalo. De acuerdo, es justo. Buena aclaración. Y creo que de hecho algunos de estos comentarios van a demostrar hasta qué punto tienes razón en algunas de esas cosas. El presidente Trump ha intervenido esta mañana en Fox and Friends y más o menos le estaba explicando la situación a su medio favorito, cómo están las cosas. En primer lugar, hablaremos de la guerra con Irán. Resulta que, en realidad, estamos en bastante buena situación ahí. Y empezaremos por el aspecto financiero más importante de todo esto, que es el estrecho de Hormuz y todos los productos de petróleo y gas que pasan por él. Buenas noticias, Doug. Tenemos el control. Irán no controla el estrecho. Controlamos el estrecho. Señor presidente, estamos en lo cierto al decir que ahora mismo no está pasando ningún buque mercante. Quizás solo 3 o 4 al día, cuando se necesitan unos 100. Los únicos que logran pasar son los que queremos que pasen. Son los únicos barcos que logran pasar, Brian. Tenemos un bloqueo tan potente que nadie puede atravesarlo. Nadie puede pasar. Ahora bien, Brian Kilmeade, en una de las pocas ocasiones, intentó realmente llevarle un poco la contraria. Y resulta que tenía mucha más razón de lo que creemos. Cuando Trump dice que controlamos el estrecho de Hormuz y que estamos en buena situación, esto es de los últimos días. Es importante no solo por las cifras, sino por dónde están pasando. Hemos recibido información de Kepler y de varios otros lugares que indica que menos de 10 barcos han atravesado el estrecho desde el domingo. El 25 de julio solo habían pasado 3 buques, y durante los 3 días, del 22 al 24 de julio, pasaron 3 buques al día. Pero aquí está la parte importante. El corredor sur, el que Estados Unidos estableció al margen del memorando de entendimiento, que no lo incluía, según analistas de Windward y Kepler, ha visto cómo el transporte marítimo comercial por la ruta sur, pese a ir escoltado por el ejército estadounidense, se ha paralizado prácticamente por completo. En el corredor norte, los pocos buques que siguen atravesando los estrechos utilizan en su mayoría las rutas marítimas iraníes, así que tampoco sale gran cosa por allí. Pero el presidente Trump dijo que lo nuestro es como este bloqueo. Por allí sale algo y por nuestro lado no sale nada. ¿Cómo lo interpreta? Bueno, no sé qué pensar de ello, salvo que el presidente Trump ahora mismo no se dedica a decirle a la gente la verdad sobre los acontecimientos en Oriente Medio ni en ningún otro lugar. Recuerden, es el vendedor por excelencia. Así que todo aquello con lo que está relacionado es un éxito tremendo. Todo de lo que habla es siempre una mano ganadora, y así sucesivamente. El problema es que el resto del mundo conoce la verdad. No controlamos el estrecho de Hormuz. Irán controla el estrecho de Hormuz. Y en vez es muy difícil admitir porque significa hay control e influencia sobre el sistema energético mundial.
Simplemente ya no lo controlamos, por definición. Y si se fijan en lo que estoy seguro de que van a mencionar dentro de unos momentos, la destrucción infligida a los saudíes y a otros países del Golfo en sus infraestructuras petroleras y de refino, queda muy claro que Irán tiene el control absoluto. Y nosotros estamos en la desafortunada situación de no poder hacer nada al respecto. Así que entiendo que él no quiera admitirlo, pero, por desgracia, es verdad. Y eso nos lleva a la discusión sobre qué se abordará abiertamente en esta reunión en Washington con Netanyahu. Antes de entrar en eso, quiero volver a un punto que acabas de mencionar. Esto nos lleva de nuevo a algo de lo que ya hemos hablado, pero hay una nueva manifestación. El precio del petróleo ha bajado considerablemente desde que reabrió la negociación del crudo el lunes por la mañana. Es extraño, porque las noticias de hoy, has mencionado Arabia Saudí, indican que admitieron que, debido a los daños causados por misiles hutíes en Yambú y en varios otros centros de procesamiento de petróleo, unos 4 millones de barriles diarios habían quedado fuera de servicio, al menos temporalmente. Y sin embargo, el precio del petróleo bajó. En cualquier otra situación normal, eso habría provocado una subida, porque significa que va a salir menos petróleo. Da igual que Bab el-Mandeb esté abierto o cerrado. Si no puedes refinarlo, no puedes sacar nada. ¿Cómo interpretas esos dos indicadores opuestos? Bueno, también vimos otro episodio de ventas en corto de petróleo. Así que los amigos de Trump en Wall Street, y muchos de ellos forman parte del club más amplio de multimillonarios sionistas, han ganado mucho dinero gracias a su capacidad para manipular el mercado. Creo que estamos llegando al final de eso. Se va a acabar. Y se va a acabar de forma muy abrupta y muy mala. Pero de momento están dispuestos a seguir el juego, partiendo de la idea de que de una forma u otra vamos a ganar, de que saldremos victoriosos. Porque si vas a Wall Street y hablas con la gente que trabaja allí, te dicen, bueno, ya sabes, encargarse de las operaciones directas es trabajo de la Marina y de los Marines. Eso no es un problema, todo va a salir bien. No hay pruebas de ello, pero eso es lo que creen. Eso es lo que creen, porque eso es lo que Washington les está diciendo. Y son operadores. Son personas que negocian con materias primas y ganan mucho dinero. No son personas que hayan llevado casco de seguridad en una plataforma de perforación. No son personas que hayan visto de cerca los campos petrolíferos de primera mano en el Golfo Pérsico ni en ningún otro lugar. Este es un problema habitual en Nueva York. La gente se sienta detrás de un escritorio. Están en Wall Street. Miran datos y estadísticas. Esas cosas se manipulan fácilmente, pero esto no va a durar mucho más. Y creo que ese es el verdadero mensaje. Ya sabe, no sale nada del Golfo que Irán no quiera que salga. Y cuando se mira el petróleo que está saliendo, es petróleo iraní y se dirige en gran medida a China. Exactamente. Y por precisar un poco más, esto está incluso más bajo de lo que yo pensaba. Este es el precio actual en tiempo real, $78.60. Baja otros 3,95, es decir, un 4,7%. Y se puede ver que, esto ocurre después de que Arabia Saudí anunciara hoy que tenía fuera de servicio todos esos millones de barriles mientras intentan reparar todo eso. Y esto sencillamente no debería pasar. Y te captures que al se viendo claramente ciertos hilos financieros, porque de lo contrario no tiene ningún sentido. Bueno, hay otros dos mitos que tenemos que desmontar. Uno es que ese sea el precio real. El precio del petróleo que llega en un barco que atraca con la carga completa es de $140 por barril, ¿verdad? Ese es el precio sobre el papel. Es la percepción de Wall Street. Ese es el primero. El segundo, no se están instalando nuevos oleoductos ni nuevas infraestructuras petroleras. Oigan, hay quien dice, ya estamos construyendo formas de sortear todo esto y están surgiendo nuevos oleoductos. No, no es así.
Nadie está invirtiendo en la región. Nadie va a poner un céntimo en la región hasta que termine la guerra. Vamos, despierten y vean la realidad. ¿De qué sirve intentar instalar una línea petrolera paralela en algún sitio si sabes que los iraníes la descubrirán y pueden destruirla en cuestión de segundos? ¿De qué sirve? No está ocurriendo nada bueno, en absoluto. Y cuando la realidad se imponga de verdad, y va a ocurrir en un futuro próximo, imaginen la conmoción cuando estén viendo el barril a $150 o más. Porque si escuchan a Jeff Curry y a otras personas que conocen el tema, Pilkington es otro, esta gente lleva toda la vida en el negocio del petróleo y del comercio. Saben lo que está pasando, saben a dónde nos dirigimos. No es lo que estamos viendo ahora mismo en ese gráfico. Sí, y me pregunto si quiero profundizar en esa línea que acaba de mencionar, porque la semana pasada mostramos en uno de nuestros programas que Jesse Waters se jactaba de que el presidente Trump había conseguido que el primer ministro de Irak lograra toda esta infraestructura petrolera y esta inversión de Estados Unidos en Irak. Iban a construir un oleoducto que evitaría el estrecho de Hormuz. Hay algunos otros oleoductos, y de ese modo vamos a eliminar toda esa capacidad de presión. Pero me pregunto si podría hablar desde el punto de vista militar, teniendo en cuenta las capacidades que sabemos que tiene Irán, con todos esos misiles de corto, medio y largo alcance repartidos por todo el país. Aunque se construyan oleoductos, a menos que estén completamente bajo tierra y no haya nada en la superficie, me parece que las refinerías no van a ninguna parte. Y hay un oleoducto o un barco, se puede inutilizar todo eso con la misma facilidad. ¿No es correcto? No, eso es verdad, pero detengámonos a pensar en esa afirmación un segundo. Esto es Irak, ¿no? Irak es aliado de Irán. Despierta, gobierno iraquí. ¿Cuántas veces ha votado el Parlamento iraquí para expulsarnos de Irak? ¿Cuántas veces se nos ha ordenado que nos vayamos de allí y nos llevemos nuestras fuerzas? Ya saben, las milicias iraquíes, de las que hablamos todo el tiempo, que nos han atacado a nosotros y a otros en varias ocasiones, están todas preparadas para entrar y tomar el control de Kuwait. ¿De qué cree que está hablando? Quiero decir, estos son absoluta y completamente tonterías. Los iraquíes no van a hacer nada de ninguna manera ni bajo ninguna circunstancia que pueda perjudicar a Irán. Irán es su aliado eterno a estas alturas. Así que no sé de qué está hablando. Ya saben, todo el mundo en Washington está metido en una burbuja y creo que todos están fumando cocaína crack. No tiene ningún sentido. Bueno, supongo que tiene sentido desde el punto de vista financiero, porque puedes llegar a un acuerdo todo el día si quieres. Y si beneficia a Irak, perfecto. Pero eso no va a cambiar las dinámicas internas de las que hablabas, las que propiciamos al derrocar a Saddam Hussein hace tantos años, con la guerra de 2003. Pero me desvío. Volvamos al asunto que tenemos aquí, porque esos problemas están en juego ahora mismo. El estrecho de Hormuz está bajo control del lado iraní y no hemos podido hacer nada para impedirlo. Ni los 40 días, ni el bloqueo, ni el memorando de entendimiento, ni ahora es 13 días. No lo sé. Intentar una pequeña ofensiva, como la que intentamos, tampoco cambió nada. Ahora llevamos, 3 o 4 días sin atacar. Y creo que estamos intentando decidir qué hacer. Bueno, una cosa que mucha gente quiere hacer es volver y terminar el trabajo. Así que todo tipo de personas han estado diciendo eso y suplicándole a Trump. Mostré a uno durante el fin de semana, Sid Rosenberg, en Fox News, suplicándole literalmente a Trump que entrara con todo, incluyendo una fuerza terrestre, que invadiera el país. Me resulta impactante que se haga eso. Bueno, el presidente Trump abordó esta mañana esa posibilidad. President Trump this morning addressed that possibility. Puedo dejar fuera de servicio las centrales eléctricas en un día. Todas sus centrales eléctricas desaparecerían. Y se lo hice saber. Ya sabe, en las negociaciones dijeron, mire, la gente quiere que haga eso.
Creo que consigo casi lo mismo diciéndolo que haciéndolo, pero el problema es que nunca podrán. Ya sabe, pienso en unos 91 millones de personas sin electricidad, sin puentes, sin vida. Y es un equilibrio muy, muy delicado. Sí, así que creo que ahora mismo tenemos una posición muy fuerte. Saben que voy a hacerlo si no llegan a un acuerdo. Los puentes desaparecerán. Yo diría que en 2 horas la mayoría de los puentes principales, habrán desaparecido todos. Y las centrales eléctricas, en un día. Ya sabe, si puedo evitar hacer eso, me gustaría evitarlo. Sí, podría. Quiero decir, tenemos los medios, tenemos los misiles y todo lo demás para hacerlo. Pero la parte iraní ya ha dicho que será ojo por ojo. Si hacen eso, nosotros también vamos a atacar toda la infraestructura allí. ¿Cree que el presidente Trump no es consciente de eso, que no se lo cree, o todo esto es simplemente una postura y no va a hacerlo? Este es el hombre que dijo, ya saben, que esta guerra podría terminar en 3 o 4 días, que el régimen iraní podría derrumbarse rápidamente. Y si no, ¿de qué estamos hablando? ¿De 2 semanas? ¿3 semanas? No pueden hacer frente a nosotros. Ya saben, voy a hacer desaparecer una civilización de la noche a la mañana. Vamos, por favor. ¿Por qué escuchar nada de lo que dice este hombre? Exacto. Este hombre va a hacer lo que Netanyahu quiera que haga. Seamos francos, hacia ahí nos dirigimos. ¿Qué quiere Netanyahu? Quiere que la guerra continúe. Zelensky está unido por la cadera a Netanyahu. Forman parte de la misma camarilla. ¿Qué quiere Zelensky? Quiere que la guerra continúe. Para que continúe, necesita más misiles, más drones que pueda lanzar contra los rusos. Ahora seamos realistas y veamos qué es posible y qué no. El objetivo número 1 de Irán en la guerra era sobrevivir. No se engañan. Nunca se hicieron ilusiones sobre su poder e influencia reales. Entendían que lo mejor que podían hacer era defenderse. Lo han hecho. Han demostrado que han sobrevivido. Se dan cuenta de que han ganado. Ese era el sentido del memorando de entendimiento que Trump firmó y del que después se desentendió, como era de esperar, porque en la práctica decía, vale, conseguís lo que queréis, habéis ganado, lo aceptaremos, lo toleraremos porque redunda en interés de la economía mundial. Bueno, eso se acabó. Él no puede tolerarlo. Ahora, ¿cuál es el objetivo número 2 de los iraníes? Tienen que terminar el trabajo. ¿Y qué significa eso para ellos? Significa que hay que sacar a Estados Unidos de la región. ¿Cómo se hace? Se destruyen todas las bases hasta dejarlas inservibles. Se deja absolutamente claro que cualquier intento de volver a esa región y restablecerse sobre el terreno es imposible. No estamos librando la guerra que librábamos hace solo unas semanas. Donald Trump está llevando a cabo una acción de retaguardia para intentar preservar lo poco que queda de nuestro poder y predominio militar, político y económico. Y ya no queda tanto. Su ataque contra Irán fue una prueba decisiva de nuestro poder militar, de nuestra fuerza. Podríamos haberlo evitado. No teníamos que hacerlo. No era necesario, pero Netanyahu y sus agentes en Estados Unidos insistieron en ello. Trump les debe lo que sea, y por eso lo ha hecho. Han vuelto y le van a decir que la única forma de que esta guerra termine es con la destrucción completa y total de Irán. Yo le daría la vuelta a eso y advertiría a todo el mundo que si de verdad sigue adelante, no será el fin de Irán. Acabará con nosotros en el Golfo. Eso es absolutamente seguro, pero será el fin de Israel. Y creo que, en privado, Netanyahu está preocupado por eso, pero no sabe qué más hacer. Y la simple verdad es la misma para Ucrania. O les damos más para mantenerlos un mes o 2 más, o ellos también dejarán de existir. Y si les damos algo para mantenerlos durante otro mes o 2, la mitad de eso será robada y acabará en cuentas bancarias privadas. Ellos también serán destruidos. La escritura, como decimos, está en la pared. Ucrania está destruida. Esa nación está acabada.
Y por cierto, Irán ha salido victorioso y va a surgir un nuevo orden en Oriente Medio. Y les diría que en los próximos meses será evidente que ese nuevo orden está formado por 4 estados poderosos: Rusia, China, Irán y Turquía. Predigo que Turquía por fin saldrá del banquillo y demostrará que forma parte de esa hija. Y ese será extremadamente fin la quinta región. Bueno, ciertamente podría ser así, y veremos cómo se desarrollan las cosas. Lo que parece impulsar eso es que tomemos aquí algunas decisiones insensatas en los próximos días. Quiero señalar que Gary les estaba mostrando esas imágenes de hace apenas unos minutos, creo, de la Casa Blanca, donde se está celebrando la reunión entre las dos delegaciones. Quiero recordar a todo el mundo que antes del inicio de esta guerra, Benjamin Netanyahu fue a Washington y llevaba información de inteligencia, según la cual había descubierto que el líder supremo, Ali Khamenei, iba a estar en un lugar determinado, un día determinado, y que el presidente Trump tenía que actuar entonces. Ese era el momento en que tenía que atacar. Ahora tenemos, antes de que Benjamin Netanyahu llegue aquí, otra información secreta de inteligencia, que Irán está a punto de iniciar un nuevo programa de armas nucleares en la montaña Pickaxe, y básicamente va a sugerir que el presidente Trump ataque eso. Bueno, creo que eso tiene todo el sentido. Está totalmente en línea con todo lo que hemos estado comentando. Este es el último intento desesperado de mantener la guerra. No sé qué hay dentro o debajo de la montaña Pickaxe. No sé qué dicen los servicios de inteligencia. No creo que importe. Quiero decir, nuestros servicios de inteligencia han informado de forma bastante constante durante los últimos años de que no había pruebas de que Irán estuviera desarrollando una bomba nuclear para usarla contra nadie. Pueden decir lo que quieran, y eso es lo que va a pasar. Insisto, la cuestión es que esto es todo. Trump tiene un problema serio, porque no es que simplemente tengamos pocas reservas de misiles y municiones guiadas de precisión, ya sean Tomahawk, JASSM o cualquier cantidad de estas armas sofisticadas. Es que las tenemos. Vamos a quedarnos sin reservas. Y por cierto, la situación del petróleo no es buena. Lo que cree Wall Street y lo que es real son cosas completamente distintas. El mundo real se nos va a echar encima con mucha fuerza en un futuro muy próximo. Y eso va a afectar al mercado de bonos, algo de lo que hemos hablado antes y sobre lo que Gundlach, Grossman y muchas otras personas como Ray Dalio han advertido. Han dicho el Armagedón está en camino. Nassim Taleb lo dijo antes que nadie. Está llegando. Ahora es inevitable, porque Trump está llevando a la ruina lo que queda de nosotros. Lo hace porque entiende que está librando una acción de retaguardia. Hemos perdido en Irán, hemos perdido en Ucrania. Y cuando digo hemos, hablo de Estados Unidos, porque pusimos toda la credibilidad, el crédito y el poder de Estados Unidos detrás de estas guerras tan estúpidas e innecesarias. En todos nuestros aliados de Caldebor, están sin honor. Nadie tiene dinero. So we're staying the road to train. Pero ¿qué ha ocurrido mientras tanto? China, que se ha beneficiado enormemente de nuestra estupidez, es la potencia emergente del mundo. De facto, hoy es la mayor economía del mundo en términos de paridad de poder adquisitivo. Absolutamente, sin ninguna duda. Así que apartamos la mirada de China y miramos a Rusia. Rusia está en una situación excelente porque los rusos han administrado sus recursos con prudencia. Han avanzado con cautela y de forma deliberada, aunque creo que eso está a punto de cambiar. Y supongo que hablaremos de ello en un minuto. Pero también hay que fijarse en Irán. Se suponía que Irán habría sucumbido varias veces. Se suponía que su población iba a pasar hambre, morir y pedir clemencia varias veces. Los iraníes ya no están interesados en hablar con nosotros. Nadie está llamando a Trump para pedir conversaciones. Él está desesperado porque las haya. No van a producirse. Solo hay una salida para Donald Trump en Irán,
que recojamos nuestras cosas y nos marchemos a escondidas en plena noche, que desaparezcamos silenciosamente. Si no lo hacemos, las cosas nos irán peor. El resto de infraestructura energética mundial correrá un riesgo muy alto. Gran parte de ella en la región del Golfo quedará destruida. Y no solo durante 1 o 2 años, ni 3 o 4 años, sino una década o más. Y cuando nos vayamos, será muy evidente lo que ocurre. La única potencia del mundo con la riqueza, los conocimientos y el poder para entrar allí y cambiar algo, arreglar algo, reconstruir algo, es China. Y los turcos lo están observando. Ven quién gana y quién pierde. Es solo cuestión de tiempo. Quieren estar en el equipo ganador y se unirán, y ahí se acabará todo. Y eso que llamamos Israel, que es producto del acuerdo Sykes-Picot, estará en declive. Les plantearán una elección. O vivís dentro del marco regional más amplio que definimos nosotros, en nuestros propios términos, o desaparecéis. Sí, y claro, con sus 200 armas nucleares creo que pueden simplemente arrasarlo todo, o que acabarán plegándose allí. Pero va a ser una situación muy fea, y creo que nos dirigimos hacia ella. No estoy en desacuerdo con su valoración. Bueno, muchos israelíes están comprando todo lo que pueden en Chipre, se están mudando a Grecia, se están instalando en Serbia, se están yendo a distintos lugares, Argentina, evidentemente. Así que eso dice algo sobre la confianza de los israelíes en su propio futuro. Sí, y uno se pregunta si eso va a llegarle alguna vez a Netanyahu a tiempo. Antes de seguir con ese tema, quiero pasar a la parte de Rusia y Ucrania, porque están directamente vinculadas. Les mostramos esa reunión con Netanyahu que estaba teniendo lugar. Sin embargo, hay otra cosa sobre la que me gustaría conocer su opinión, salga como salga. Y creo que tenemos una idea bastante clara de cómo va a salir esa reunión. Probablemente vaya a ser algo malo para nosotros. Pero lo que de verdad me irrita, simplemente como estadounidense, es esta declaración de Smotrich. Aparecía esta mañana en military.com. Un ministro israelí dice que una guerra entre Estados Unidos e Irán es lo mejor para nosotros. Sin implicación israelí, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, dijo claramente lo que otros líderes israelíes han comunicado con más cautela. La guerra actual de Estados Unidos beneficia más a Israel cuando las fuerzas estadounidenses son las que combaten, e Israel se mantiene al margen del enfrentamiento directo. Esto me vuelve loco, Doug, porque acabamos de hablar de cómo Israel llevó al presidente Trump a luchar. Olvídate de Estados Unidos primero. Ve solo con Israel e inicia esta guerra. Y luego permitió que Israel se mantuviera al margen y que los nuestros pagaran el precio con su sangre. Que nuestra población pague el coste físico de esto con nuestros impuestos o con deuda y con todo lo demás. ¿Cómo puede el presidente Trump permitir que esto siga adelante? Que ellos se queden al margen y que solo los nuestros paguen el precio de una guerra que no necesitamos. Bueno, recordarán que cuando estuvimos en Arabia Saudí en 1990 y 1991, el gobierno saudí, sus portavoces, sus élites gobernantes, se referían abiertamente al ejército de Estados Unidos sobre el terreno en Arabia Saudí como su ejército blanco de esclavos, comprado y equipado para defender Arabia. Y por eso estaban allí. Y que cuando hubieran hecho su trabajo, se marcharían, porque por supuesto, Arabia es territorio íntegramente islámico. Ahora estamos oyendo en la práctica lo mismo de los israelíes. Y creo que él les está diciendo la verdad. Ya saben, ha habido un esfuerzo por crear la ilusión de que lo que hacemos nosotros y lo que hacen los israelíes militarmente en la región no está conectado. Ese asunto está desvinculado del otro. Bueno, si eso fuera cierto, no habría ningún motivo para la reunión que se está celebrando ahora mismo en Washington entre el señor Netanyahu y el presidente Trump. La gente no es tonta. La gente de la región lo sabe. Y es interesante que la arrogancia haya llegado al nivel al que ha llegado.
Creo que es un nivel de arrogancia sionista israelí que quizás solo hemos visto en contadas ocasiones, y desde luego no a esta escala desde el 45. Y él les está diciendo la verdad y espera que esto ocurra. Y el presidente Trump es obediente, y dado que evidentemente está bajo coacción, cumplirá. Quiero discutir contigo, pero no puedo. Quiero decir, cuando vemos que en medio de todo esto, o al menos todavía están en el proceso, la Cámara de Representantes ya ha votado sobre esto, vinculando al ejército estadounidense con Israel. Al parecer, el Senado va a votar pronto la Ley de Autorización de la Defensa Nacional. También va a vincular a los servicios de inteligencia. No tiene ningún sentido desde el punto de vista nacional, y sin embargo, sigue adelante, incluso con toda esta información ahí fuera. Si en 1939 el Congreso de Estados Unidos hubiera votado una legislación similar que nos vinculara a Gran Bretaña, habría habido una rebelión abierta en Estados Unidos. Los estadounidenses habrían salido a las calles. Los estadounidenses se oponían violentamente a la Segunda Guerra Mundial. Demasiados habían participado en la Primera Guerra Mundial. Con la perspectiva del tiempo, decidieron que había sido una completa pérdida de tiempo. Nunca es tranquilo. Luchamos contra la gente equivocada, en el lugar equivocado y por la razón equivocada. Ayudamos a que sobrevivieran las dos grandes potencias imperiales. Es establecer el comunismo en Rusia. La gente decía, olvídalo, no queremos tener nada que ver con esto. Imaginad hoy qué pasaría si la gente volviera a ser estadounidense. Y me pregunto, ¿dónde están los estadounidenses? Los estadounidenses tienen que levantarse y decir cómo. Que nuestra inteligencia, nuestro desarrollo técnico, nuestra tecnología, todas estas cosas, ahora se van a compartir sin cuestionarlas y de forma rutinaria con este pequeño Estado de Israel, que no es más que una cabeza de puente para las finanzas y el poder sionistas internacionales. ¿Quién ha hecho esto? En 1939, a quienes defendieran algo así, se les habría llamado traidores y se habrían arriesgado a ser ahorcados. Hoy, ¿qué decimos? Todo el mundo está dormido. No oigo nada. Bueno, no importa. Pues las cosas están a punto de importar, igual que importa el precio del petróleo. Sí, no cabe duda de eso. Y ojalá fuera el único problema de una categoría similar. Pero está este otro, y tiene que ver con que Zelensky también se reúne hoy con el presidente Trump. Y también va a pedirle aún más apoyo al presidente Trump. Y recuerden, hace solo un mes, el secretario de Estado Marco Rubio dijo, hemos elegido un bando. Ya ni siquiera intentamos fingir que somos mediadores. Hemos elegido un bando, y es Ucrania. No sé por qué querrías elegir un bando a estas alturas del proceso, cuando está muy claro que el bando ucraniano ya ha perdido, y la cuestión es simplemente de qué tamaño va a ser esa derrota. Pero no lo sé, veremos qué ocurre. Pero déjenme mostrarles lo que está haciendo Zelensky, porque además de pedir ayuda al presidente Trump, también está intentando ampliar la guerra. Si Irán, desde el primer año de la guerra, entregó armas nuevas y tecnología nueva a Rusia, fueron drones Shahed. Entregaron miles de esos drones durante el primer año de la guerra. Después dieron licencias. ¿Qué hicieron? ¿Nos atacaron? Yo creo que sí. Así que ya lo hicieron. Pero tenemos que ser honestos. Los iraníes y los norcoreanos ya nos atacaron. Y por supuesto, los ucranianos acaban de atacar un barco iraní. El ministro de Exteriores iraní ha dicho que eso no quedará sin respuesta. Así que parece que está intentando ampliar físicamente el alcance de la guerra para, de nuevo, implicar a Estados Unidos tanto en la guerra israelí como en esta guerra aquí. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál cree que es la intención? Bueno, veámoslo desde el punto de vista de Netanyahu y Zelensky. Tiene todo el sentido.
Netanyahu y Zelensky son tal para cual. No hay demasiada diferencia entre los dos. Y Zelensky está diciendo en realidad algo que a mi amigo Marty Saif le gusta recordar a la gente. Ya saben, Raymond Aron, un famoso politólogo francés, solía decir, los grandes estados hacen lo que quieren, los pequeños estados hacen lo que deben. Bueno, a veces los estados pequeños hacen que los grandes hagan lo que ellos quieren. Y ahora mismo Israel nos tiene bajo control y nos está comprometiendo nuestros recursos, nuestros intereses, nuestras fuerzas armadas, todo contra Irán. Ahora Zelensky ha dado un paso al frente y dice, yo también quiero comprometer todos los recursos de Estados Unidos, sus fuerzas armadas y los intereses del pueblo estadounidense en mi guerra contra Rusia. Que en la práctica, la guerra Así que, sin duda, quiere ampliar la guerra. En su mente desquiciada, es su última y mejor oportunidad, porque Rusia está aplastando en el campo de batalla lo que queda de los ucranianos. Se está preparando para aplastar lo que queda del Estado ucraniano en la orilla occidental del Dnieper. Ya lo hemos visto en Odessa. Odessa está prácticamente paralizada, y las fuerzas y los oficiales extranjeros atrapados en esto han muerto, aunque nadie en la OTAN lo admita. Es una situación trágica, así que el triunvirato actual, Zelensky, Netanyahu y Trump, se está reuniendo con el objetivo de intentar averiguar cómo pueden rescatar una derrota estratégica y convertirla en una victoria. Y la única manera posible de lograrlo es que nos unamos a ellos. El problema es que el presidente Trump sabe que no tiene los medios ni los recursos para hacerlo. Ya nos hemos agotado. Nuestros problemas internos son mucho más graves y nuestra posición financiera y económica no es sólida. Todo ese disparate de que nuestros fundamentos son estupendos, de que somos productivos, de que lo estamos haciendo mejor que nunca, de que estamos mejor que nunca, todo eso no es más que bravuconería y tonterías. Y va a seguir así hasta que no pueda más. La cuestión es, ¿puede plantarles cara a estos dos y decirles que no? Yo digo que no puede. No lo hará, porque está bajo presión. Porque la misma camarilla de multimillonarios, la misma gente que respalda la guerra contra Irán, respalda la guerra con Rusia. El odio hacia Rusia dentro de la camarilla contra Irán es casi tan malo como el odio que Netanyahu tiene hacia Irán. Casi igual de malo. No tenemos ningún interés en nada de esto, Dan. No odiamos a ninguna de estas personas. No hay motivo para ello. Pero ahí es donde está nuestro gobierno, y es muy importante que menciones lo que has dicho sobre el Congreso. ¿Quién se ha levantado y ha expresado alguna oposición a esta locura? Que Massie, Ro Khanna, Marjorie Taylor Greene, que ahora está fuera, Massie, que pronto también lo estará. ¿Qué te dice eso sobre Washington, D.C.? Es un planeta en sí mismo. Ya sabes, el resto del planeta está orbitando alrededor de Washington y Washington le dice lo que tiene que hacer sin tener en cuenta los intereses de la gente que vive en el maldito planeta. Nosotros. Sí, y esa es una de las cosas que obviamente, como señalaba hace un segundo, me irrita muchísimo. También en esta situación, porque los actos tienen consecuencias. Una cosa es que simplemente nos enfade y que pensemos, ¿por qué estáis priorizando los intereses de otro país? Pero también se está enviando un mensaje a Moscú. Y por cierto, no sé si alguien de nuestra audiencia lo ha oído, pero tienen unas cuantas armas nucleares, el mayor arsenal del planeta, y parece que lo estamos ignorando. Pero el presidente Putin no está ignorando lo que decimos. Y ha hecho este comentario. Ha habido un par de declaraciones suyas en los últimos días que creo han recibido muy poca atención en Occidente, desde luego en los medios generalistas. Pero quería conocer tu opinión sobre un par de cosas. En primer lugar, vamos a ver lo que dice sobre el futuro de Ucrania a la vista de todo esto, porque según él, no va a acabar como está ahora. Entre otras cosas está la parte occidental de Ucrania, un regalo de Joseph Vissarionovich Stalin a Ucrania después de la guerra. Stalin entregó estas tierras a Ucrania, pero las entregó como parte de un único estado.
Al parecer, nunca se le ocurrió que pudiera surgir una situación como la actual. Por cierto, estoy seguro de que tarde o temprano, Ucrania perderá estas tierras occidentales y también las que pertenecieron a Polonia, Hungría y Rumanía. No mañana. Quizá tampoco pasado mañana. Puede que dentro de un año, 2, 10 o 15. Pero históricamente todo volverá a su sitio. Solo hubo un garante de la integridad territorial de Ucrania, Rusia. Bereits desmsís met to refers itu to milmos desde Bros y declarar a los rusos en Ucrania una nación no hostil, lo cual es un completo disparate y una absoluta tontería. Quiero decir, eso es literalmente lo que acabas de decir, que estamos convirtiendo a Rusia en un enemigo al que no necesitamos convertir en enemigo. Pero quiero volver a la primera parte, porque dos de las cosas que dijo él, creo que para los oídos occidentales suenan como, bueno, eso es obviamente una locura. Eso no va a pasar nunca, porque dijo que las tierras en Polonia, que es lo amarillo del extremo izquierdo aquí, y Rumanía y Hungría, que están en la zona marrón de ahí, también a la izquierda, la parte rumana, esas dos zonas azules, son históricamente rumanas y tienen muchos rumanos étnicos. Está diciendo que al final, no solo la zona roja de la derecha, donde están los rusos étnicos, que es básicamente Novorossiya, va a acabar bajo control ruso. Dice que esas otras zonas podrían acabar bajo control polaco, húngaro y rumano. ¿Está diciendo una locura o hay algo de verdad en eso? No te oigo, Doug. I can't hear you, Doug. Ya está. Ahora sí te tengo. Sí, vale. No hay nada descabellado en ello. Está apelando a algo que nosotros en Estados Unidos rechazamos categóricamente de entrada, la verdad histórica. Y si uno se remonta no solo a la Segunda Guerra Mundial, sino a los últimos 500 años, está describiendo una realidad. Todas esas fronteras han ido cambiando de un lado a otro, han variado con el tiempo, dejando a distintos grupos de personas a uno u otro lado de la frontera. Y lo que sugiere es que, al final de la Segunda Guerra Mundial, Stalin preparó Europa para futuras guerras. Les quitó todas esas tierras a los alemanes, se las dio a los polacos y una pequeña parte llamada Prusia Oriental. Y luego, ya sabes, las otras zonas que señaló acabaron dentro de esta nueva entidad llamada Ucrania. Ahora bien, eso no significa que nunca hubiera ucranianos. Siempre hubo una región conocida como Ucraina, Ucrania. Siempre han sido algo diferentes en cuanto a su lengua. Y cuanto más al oeste vas, más diferentes son genéticamente. Pero la cuestión es que todo lo que dijo es exacto. Y la única forma de resolver realmente esta guerra de una manera que tenga sentido es incluir a los países que limitan con Ucrania y Rusia. Es decir, se sientan a la mesa y los rusos están en la mesa. Y podríamos acoger esto si fuéramos mínimamente objetivos, pero no lo somos. Sin embargo, los alemanes probablemente podrían hacerlo si se libraran de Merz y pusieran un gobierno alemán de verdad. Y luego están Lituania, Letonia y Estonia, especialmente Lituania, que limita con Ucrania, Bielorrusia, Polonia, Eslovaquia, Hungría y Rumanía. Todos esos estados deberían sumarse a cualquier solución que creemos. Y lo que él está sugiriendo es que son zonas históricas que a la gente que vive allí le gustaría recuperar. Ya sabe, esas zonas fueron húngaras durante siglos. Las otras zonas formaron parte de Polonia durante siglos, un lugar llamado Galicia. Y a la gente que vivía en los márgenes de aquello se la llamaba rutenos, son los ucranianos occidentales, y luego, por supuesto, están los rumanos. Pero la cuestión es que él tiene razón. Por desgracia se dirige al público equivocado. Occidente, la gente en Francia, la gente en París, Londres, Berlín, en Berlín menos, pero desde luego en París, Londres y Washington, no sabe nada de esto. No sabían nada de ello en Versailles en 1919. Y esa es una de las razones por las que Versailles creó estas soluciones bastardas. Una solución disparatada como Checoslovaquia. Dos grupos de personas que se odian y que nunca quisieron vivir en el mismo país. Pero hicimos que ocurriera.
¿Sabe? Hicimos eso con Yugoslavia. Obligamos a grupos de personas a formar parte de un solo país y un solo estado en el que nunca quisieron estar. Era inevitable que estas cosas se rompieran. Iban a desmoronarse cuando las fuerzas externas que las crearon dejaran de estar presentes. Hemos terminado en Irán. Deberíamos acabar y salir de Europa. Estos asuntos no nos conciernen, no significan nada para nosotros. Y esta pequeña minoría que ahora mismo controla la defensa y la política exterior de Estados Unidos, además de, diría yo, el futuro financiero de nuestro país, así como los medios de comunicación y muchos otros aspectos de nuestra sociedad, incluido lo que estudian nuestros hijos en la escuela, todo eso tiene que terminar. Tenemos que volver a ser estadounidenses. No se trata solo de Estados Unidos primero, se trata de nuestras prioridades, y nuestras prioridades están aquí, en casa. Siempre lo han estado. Y los estadounidenses, si se revisan los datos de las encuestas de muchos años, nunca han querido una guerra con nadie. Eso era cierto antes de la Primera Guerra Mundial, era cierto antes de la Segunda Guerra Mundial, era cierto antes y durante la Guerra de Corea, y desde luego, también lo fue después de Vietnam. Y no hemos aprendido la lección. En lugar de eso, buscamos formas de sortearla. Abandonamos el patrón oro para poder imprimir todo el dinero que quisiéramos y pagar cualquier cosa que quisiéramos hacer, de una manera que creíamos que podía ocultarse al pueblo estadounidense, porque no había impuestos de guerra. En otras palabras, señalas que no hubo consecuencias por nuestras acciones. Y también lo hicimos para poder desplegar lo que ellos llaman una fuerza de voluntarios. Y si escuchas lo que dijo Smotrich y luego escuchas lo que algunas figuras políticas de Estados Unidos dicen habitualmente sobre los estadounidenses uniformados, es bueno, se presentaron voluntarios, es su problema. Ya sabes, lo siento, te presentaste voluntario. Así son las cosas. En otras palabras, ¿quién se juega el pellejo? Eso es lo que a Nassim Taleb siempre le gusta preguntar. ¿Quién se juega el pellejo? Tú, yo, pero ellos no. ¿Y quiénes son ellos? Las personas que están impulsando estas guerras, tanto en Ucrania como en Irán, son quienes controlan a Donald Trump y a nuestro Congreso. Sí, de hecho, el domingo hice un programa con Sid Rosenberg, un presentador conservador de tertulia radiofónica que ha salido en Fox News, y pidió que ese argumento. Dijo, sí, creo que el presidente Trump tiene que entrar en Irán con tropas sobre el terreno. Para eso se alistaron estos chicos. No tenemos servicio militar obligatorio. Se alistaron para esto, etc. Me volvió loco. Perdón, es un poco una digresión. Bueno, tenemos que hacernos la pregunta, ¿quién es Sid Rosenberg? ¿Por qué adopta Sid Rosenberg estas posturas? ¿Con quién está conectado? Sid Rosenberg forma parte de la cábala más amplia. Ya saben, piensen en la cábala como un pulpo, con tentáculos que llegan a muchas personas distintas en todos los ámbitos de la vida estadounidense. Las finanzas, los negocios, Hollywood, los medios de comunicación o cualquier otra de estas cosas. Y todos informan y responden a los mismos estímulos a los que responden Donald Trump y el Congreso. No conozco a Sid Rosenberg. No lo reconocería ni aunque me tropezara con él. Seguro que es un buen tipo. Pero la pregunta que hay que hacer es, ¿cómo llegaron ustedes a la conclusión de que la riqueza, el poder y la influencia de Estados Unidos deberían ponerse en riesgo en una guerra con Irán y con la nación iraní? ¿Quién tomó esa decisión? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué lo apoyan? Creo que esto podría ponerse feo, porque no creo que el pueblo estadounidense, si se le pidiera votar sobre todo esto, apoyara nada de ello. Estoy muy convencido de eso. Y por desgracia, esa misma base de poder de la que hablas aquí parece decidida a intentar arrastrarnos a una guerra con Rusia, pase lo que pase, queramos o no. Y a Rusia solo se la puede presionar hasta cierto punto. Y creo que al final vamos a conseguir lo que estamos buscando. En el discurso de este fin de semana, o quizá incluso, creo que fue este fin de semana o ayer, el presidente Putin habló.
De hecho, invezas de árabe, ricen de travesi grau de tivimaño, más o menos, porque Rusia no han ido más allá. About why Russia hasn't gone farther and why they hadn't taken more risk militarily. ¿Y por qué no habían asumido más riesgo en el plano militar para poner fin a esta guerra? Y de hecho respondió a esa pregunta por primera vez que yo haya visto con cierto detalle. Dijo, hemos priorizado la estabilidad de nuestro país. Hemos resistido todas estas sanciones. Hemos resistido todo lo que han hecho todos los países de la OTAN y hemos ascendido al 4º puesto mundial y al 1º de Europa en poder adquisitivo, PPA, etc. Y dijo, estamos ahí arriba, entre los primeros. Sin embargo, dijo, puede que haya llegado el momento de hacer algo diferente. Y puede que haya llegado el momento de asumir algún riesgo, como dijo aquí. Voy a revelar un secreto. Mi colega no se venderá si di que sería un investar y premios. Una de las personas galardonadas susurró, ganaremos. Tenemos que ser más audaces. De verdad quiero eso. Pero surge una pregunta, ¿en qué sentido más odios? Y aquí, igual que en la economía, hay riesgos. El precio son las pérdidas en el campo de batalla por nuestra parte. Por eso también actuaremos con cautela, pero de forma persistente y coherente, alcanzando los objetivos fijados para el país, y los alcanzaremos. Ahora, creo que está llegando a la conclusión, Doug, y me gustaría conocer tu valoración sobre esto, de que también hay riesgos en no hacer estas cosas, en no ser más audaz. Eso es, al parecer, lo que muchos miembros del ejército, incluso altos cargos del Kremlin, han estado pidiendo. Y luego vemos esto, que apareció en las noticias hace apenas un par de días. Y no procede solo de la parte ucraniana. Lo publicaba el Kyiv Post, hablando de lo que decía Zelensky. También viene de los medios rusos. Putin insinuó que podrían movilizar a 500,000 de personas adicionales ya en septiembre. Así que parece que Rusia podría estar considerando seriamente hacer por fin algunas de las cosas en el campo de batalla de las que tú has estado hablando. ¿Cómo lo ves? El presidente Putin entiende algo con mucha claridad que no creo que el presidente Trump ni ninguno de sus predecesores probablemente en los últimos 30 años hayan comprendido a fondo. Su tarea tiene 3 partes. 1. Tiene que proteger a Estados Unidos. 2. Tiene que dar cobijo a la población. Es decir, proporcionar el tipo de techo bajo el que vivimos, que merecemos y necesitamos como personas. Y 3. Tiene que alimentarnos. Bueno, se podría ampliar eso y hablar de garantizar nuestra prosperidad, nuestro nivel de vida. Así que, cobijo, protección, alimento. De eso estaba hablando el presidente Putin. Y la gente se ha preguntado repetidamente por qué no ha actuado de forma más decisiva. Bueno, cuando empezó, no creo que comprendiera del todo la amenaza que tenía delante. Creo que sabía que Occidente iba a presionar con la OTAN e intentaba prepararse para eso. Pero no creo que entendiera la verdadera mendacidad y el odio que sentían hacia Rusia quienes dirigían Occidente. Y no digo que esas sean las opiniones de todos los europeos. Digo que eran las de quienes mandaban, los globalistas. Puedes llamarlos como quieras. Hay varios nombres. Itzvarevis meiste zamogabes. A los desmeses sabes me que gober, anti muy por force, empecé a perder bromamide los kimbet. No quería matar a demasiados ucranianos, si podía evitarlo. Los considero hermanos eslavos ortodoxos, y cometí un error. Y finalmente se reunió con sus principales generales, y ellos le dijeron la verdad, esto no va a funcionar. Vas a tener que retroceder y reconsiderarlo todo. Necesitamos un nuevo plan para seguir adelante. Ese nuevo plan se convierte entonces en una defensa estratégica. Ya hemos hablado de esto antes. La retirada de Jersón,
al otro lado del río Dnieper, y el establecimiento de la defensa estratégica, con una defensa en profundidad y una línea que crea ese complejo de ataque ISIS-R, que se convierte en la trituradora de carne que en última instancia mata a más de 1 millón de ucranianos. Ahora bien, hizo eso, reforzó las fuerzas y también examinó la base industrial. Reconoció que gran parte de ella tenía que volver a ponerse en marcha para desarrollar la capacidad material de las Fuerzas Armadas rusas. Y lo hizo. En otras palabras, reasignó recursos, pero lo hizo de una manera concebida para preservar el nivel de vida en Rusia, para garantizar que el pueblo ruso tuviera alimentos. Es decir, que mantuviera un nivel de vida aceptable, que el pueblo ruso tuviera vivienda y estuviera protegido. Eso es muy importante. Y ahora ha llegado a un punto en el que se da cuenta de que posee el poder y la fuerza necesarios para emprender una guerra a gran escala contra Ucrania. Porque hasta este momento la guerra con Ucrania ha sido una operación militar especial. Creo que esa es otra razón por la que Zelensky está en la reunión con Netanyahu y Trump. Porque al igual que Irán ha resultado ser mucho más fuerte y resistente y se ha recuperado mucho más rápido de lo que todos pensaban, lo mismo ocurre con Rusia. Rusia es ahora una potencia líder en el mundo, como señaló Putin en su discurso, y esta potencia líder va a ganar. Es que ahora necesita intensificar la guerra. Vamos a ganar. Y creo que van a ver que ya ha empezado en Odessa. Creo que lo van a ver en Kharkov. Y creo que entonces avanzará hasta el río, y quizá más allá, dependiendo de las circunstancias. Así que esa es la respuesta de Putin. Ya hemos hablado de la respuesta iraní. No habrá conversaciones. Hemos ganado, nosotros mandamos, no nos van a desalojar, y haremos imposible que ustedes, los estadounidenses, regresen a la región. Así que la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Van a convencernos para que nos unamos a la guerra del lado de Ucrania? No solo enviando misiles y equipamiento. Vamos a montar alguna ridícula fuerza de voluntarios de la que se habló hace varios años, que no tiene ni la más mínima posibilidad de ganar contra la fuerza rusa que existe hoy. Y creo que Putin también está diciendo que si deciden hacer esto, estaremos preparados. Y si nos desafían, les daremos la guerra que dicen querer. Que Dios les ayude. Así que espero que el presidente Trump logre salir adelante con esto. Espero que alguien le diga la verdad sobre la situación real de la guerra, tanto en Oriente Medio como en Ucrania. Pero no hay ninguna certeza de que eso ocurra. Y seguimos sin saber con precisión por qué el presidente Trump está sometido a presión y se siente obligado a obedecer los dictados de esta gente que respalda no solo a Netanyahu, sino también a Zelensky. Y Doug, supongamos que se mantienen las tendencias que has identificado en estas dos guerras. Que Netanyahu convence a Trump para hacer algo, ya sea en la isla de Khark o contra cualquier otro objetivo, o simplemente para volver a entrar en Irán e intentar de nuevo lo imposible. Y que, quiero decir, aunque no participemos sobre el terreno junto a Ucrania, seguimos apoyándola hasta que finalmente Rusia avance. ¿Qué le va a hacer eso a Estados Unidos si no reconocemos estas cosas ahora, por decisión propia, sino que acabamos siendo arrastrados más profundamente a ambas guerras? Es posible que podamos ser derrotados militarmente. No solo pasar una vergüenza, como en Afganistán o Vietnam, sino perder de verdad un conflicto en algún lugar. Bueno, hay que tener en cuenta que tanto las administraciones de Biden como las de Trump han estado librando los mismos conflictos. Son los siguientes: respaldar a Israel y a sus partidarios en una despiadada guerra de exterminio contra los enemigos de Israel en Oriente Medio. Y no se trata solo de Irán. Es cualquiera que limite con Israel o que esté cerca de Israel y que amenace a Israel. Luego está la guerra para agotar el poder militar y económico de Rusia en Ucrania. Y por último, está la guerra no declarada pero real para frenar el crecimiento espectacular de la influencia estratégica
económica e internacional de China. Pero ahora él está en una posición nueva. Ya no son guerras sobre las que ejerza mucho control. Las guerras de Trump en Ucrania y Oriente Medio son ahora acciones de retaguardia diseñadas para preservar tanta autoridad política, finge mer sterk naver militaridense, se me sea posible. Y la razón es sencilla. Los recursos financieros, económicos y militares de Estados Unidos están casi agotados. Y esa es la tragedia de todo esto, que hemos malgastado una enorme riqueza, un enorme poder, una enorme credibilidad y prestigio en estas apuestas perdedoras. Lo inteligente hace mucho tiempo habría sido cortar por lo sano, reducir la inversión y salir de ahí. Uno pensaría que siendo empresario él entendería esto, pero no lo entiende, y no creo que llegue a entenderlo. Así que creo que las cosas van a empeorar mucho. Y sí, vamos a quedar en ridículo. Y cuando finalmente nos retiremos, el grado de nuestra derrota será considerable. Y el resto del mundo, que entiende muy claramente lo que acabo de decir, no pasará eso por alto. Sí, y creo que al pueblo estadounidense tampoco se le va a pasar por alto. Y después habrá facturas que pagar para todas esas élites que han estado apoyando esto. Tendremos que esperar y ver cómo acaba saliendo todo. Pero si la historia sirve de guía, no va a ser bonito. Podría haberse evitado, pero creo que probablemente ya estamos en ese camino. En cualquier caso, te agradecemos que hayas venido hoy y que nos lo hayas dejado tan claro. Y un recordatorio para todos. Entrad en mcgregorwarrior.substack.com. Allí podéis ver todo tipo de contenidos, como lo que aparece ahora mismo en pantalla. ¿Por qué se está desmoronando el ejército de Estados Unidos? Hay mucho contenido, muy bueno. El Substack Warrior de Doug McGregor. Muchas gracias por venir, Doug. Siempre te lo agradecemos. Thanks a lot for coming on, Doug. We always appreciate you. Thank you, Dan. And we will be back with you guys in just about... Volveremos con vosotros dentro de unos 10 minutos, quizá un poco menos, con Robert Barnes. Va a volver a estar con nosotros y siempre tiene algunas claves sobre lo que está pasando dentro de la administración. Hemos escuchado a Doug sobre lo que ocurre fuera. Ahora vamos a averiguar qué puede estar pasando dentro y si hay alguna esperanza desde dentro de que se puedan tomar algunas de las salidas que Doug estaba comentando. Lo sabremos dentro de unos 10 minutos, con Robert Barnes. Hasta entonces, en Daniel Davis Deep Dive. Ya sabéis, no intento convenceros para que compréis oro ni deciros cómo gestionar vuestra cartera de acciones, pero hay una forma de ayudarnos. Suscribíos, dadle al botón de me gusta y compartid esto con alguien a quien queráis. like button and share this with somebody you love.